Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Les planteamos algunas preguntas sobre, cómo arrancan los jubilados este 2023. En febrero se cobrarán las pensiones con el ajuste y qué expectativas hay al respecto. Bueno, todo esto lo vamos a dialogar con la presidenta de ONASPU, Estela Ovelar. Estela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días, muchas gracias. Bueno, Estela, se viene el ajuste, un ajuste que estaba previsto fuera de 9,74%, que lo cobran ahora en febrero. Exactamente. Pero se le va a restar ese 3%, en principio, se le restaría ese 3% de adelanto que tuvieron los jubilados este año, el 2022, mejor dicho. Exactamente, de eso se trata y es lo que tenemos hasta el día de hoy. El ajuste hay que tomarlo, digamos, hasta junio del 2022 y sería el 9,74%. Si en ese ajuste no se toma en cuenta el adelanto, o sea, si se descuenta este adelanto, quedaría en un 6,54%. Desde nuestra organización nacional, de la Organización Nacional de Asociaciones, la ONASPU, insistimos que este adelanto debería dejarse dentro del ajuste, ¿verdad? O sea, dentro del aumento de las pasividades a partir de este enero, que como tú bien dijiste, es a partir de enero y se cobra a partir de febrero. Lo que significaría que entonces sería en realidad un aumento en el entorno del 12,algo%. Si al 9 no, se le queda sumara, el 9,54. No, queda un definitivamente en el 9, porque es como bastante confuso. Es confuso. Al ser el 9 menos el 3, el 6 con algo es lo que se aumentaría, pero si no queda en el 9 y no en el 12. Porque también se puede pensar en el 9. Quedaría en el 9. No es ese 3 más el 9,74. A ver, lo que tenemos oficial hasta ahora, y dicho el decreto no está todavía sobre la mesa, lo ha dicho mismo el presidente del Banco de Previsión Social. El decreto no está pronto, va a estar alrededor del 15, el 20, suponemos. Sería el 9,74 con lo que se cobraba a junio del 2022, ¿verdad? Como se dio ese adelanto a cuenta, no se va a tener en cuenta ese 3%, o sea, se va a descontar, quedaría en 6,54. No es un 9 más un 3. Claro, ¿verdad? Ahí está. Por eso en números netos, para una jubilación mínima, ¿cuánto es? Bueno, acá es bueno, es muy interesante esa pregunta, porque ¿qué pasa? En una jubilación mínima de 15.760 pesos, si se aplica el 6,54, se sigue perdiendo poder de compra. Va a cobrar 500 pesos menos que los que se jubilaron anteriormente y cobran una mínima de 16.022. Porque la mínima también tiene una variante. Los que se jubilaron antes de que hubiera un cambio en la medición de la base de prestaciones y contribuciones, ¿verdad? Que era 3,1% y después pasó a ser el año pasado 3,05%, la mínima también disminuyó. Quiere decir que hay más de una mínima. Entonces nos parece injusto también que los que cobran la mínima de 15.760 pesos van a percibir menos dinero todavía que los que cobran 16.000. O sea que sería como que les va todavía peor que los que se jubilaron después, algo así. Que los que se jubilaron antes. Antes, perfecto. Antes. Porque la base de prestaciones y contribuciones, cuando se cambió su forma de medición, es como que hubiéramos tenido, dicho vulgarmente, un retroceso. Lo importante también que las jubilaciones mínimas a partir del año 2005 y hasta el 2020 inclusive, en todos los meses de julio, ¿verdad? Tenía un incremento en base de prestaciones y contribuciones, por eso digo que fue el cambio, era un 3,1, después pasó a ser un 3,05, lo cual se dejaba ese incremento, ese ajuste otorgado en julio a las mínimas. Cuando venía el presupuesto de enero, tenían esa pequeña suma. Eso se fue año tras año. ¿Qué pasó en el 2021? Se dio ese incremento a las mínimas, que fueron 243 pesos, pero en diciembre se descontaron por primera vez. Quiere decir que por eso insistimos desde la organización que venimos perdiendo poder de compra, los jubilados, principalmente aquellos que perciben menos ingresos.
En el año 2022, ¿qué pasó? En julio, en vez de darse ese aumento diferencial a las mínimas, se da este adelanto del 3%. Del 3%. Quiere decir que hace 2 años que las mínimas no tienen ese pequeño incremento, ¿verdad? Que, digamos, no es para nosotros tan oneroso, pero es importante en el bolsillo de nuestros jubilados y pensionistas. Para quienes nos están mirando ahora y sean jubilados, no está el decreto firmado, pero por ahora va a ser de 6,54% el ajuste. Exactamente. Y va a tener un pequeño nuevo ajuste en febrero cuando se tome el cálculo el resto del año pasado. De diciembre. Exacto. Cuando se haga el ajuste de diciembre, en febrero se va a ajustar del todo. ¿Verdad? Ustedes ya lo habían planteado en el momento en que se hizo este adelanto, ya habían pedido que no fuera un adelanto, que después no se descontara. Desde ese momento hasta ahora, ¿han mejorado en algo las negociaciones? ¿Ven más posibilidades de que eso se dé? Nosotros seguimos la ronda de conversaciones con diferentes representantes políticos. Algunos nos recibieron, otros no. Se entiende cuando explicamos esto, pero claro, están sujetos también, ¿verdad?, a lo que se decida desde el Ejecutivo y a lo que desde el Ministerio de Economía también. Pero nosotros insistimos, ya venimos hace meses. Desde la marcha que tuvimos el 10 de noviembre ya estaban nuestras reivindicaciones. Para nosotros hubo un antes y un después con esa marcha. Un antes y un después por la cantidad de gente que nos acompañó, por la forma de comunicación que tuvimos con varias de nuestros representantes. Ya se venía insistiendo. ¿Por qué? Porque veníamos teniendo esa pérdida de poder adquisitivo. En las jubilaciones más bajas, acá estamos hablando de las mínimas, pero cobrar 20, 25 mil pesos tampoco quede para tanto. No da para tanto. Insistimos en todo esto porque sí se ha perdido poder de compra. Estos jubilados y pensionistas con poder adquisitivo tan pequeño, circula ese dinero en la feria, en el supermercado, en el almacén del barrio, ¿verdad? Entonces, además, con ese monto en el básico, siempre se tiene que acudir a algún préstamo. El préstamo Banco República o los préstamos sociales del Banco Previsión Social. Entonces queda muy menguado el ingreso. De todas formas, también llegaron a plantear en algún momento que por lo menos ese 3% no tenga que perderse, entre comillas, a las más bajas. ¿Lo ven más factible eso? Nosotros apostamos que sí. Nosotros apostamos que el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, que el Ministerio de Economía y Finanzas, como yo le dije en su momento al señor Ministro de Trabajo, hacerle un poquito más de punta al lápiz, y yo pienso que podría. Porque además subieron, y ustedes lo conocen, el año pasado divisas importantes al país con las exportaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que habría que mirar un poquito más por aquellos que no tienen. Y repasemos cuántos jubilados son los que cobran la prestación mínima. Aproximadamente 140.000 personas. Nosotros insistimos siempre que al decir 140.000 personas te parece un número. Pongámosles cara a esas 140.000 personas, ¿verdad? Miremos un estadio, es más de un estadio lleno. Sí, sí, vivir con 16.000 pesos. Entonces es muy difícil. Es muy complicado. Seguimos apostando a esto, como las otras reivindicaciones que están sobre la mesa, ¿verdad? Nosotros el monto no imponible del IAS solicitamos que se considere también, en vez de ser desde 8 BPC, que pase a 10, en vez de ser desde 41.000 pesos. Bueno, en ese sentido se están preparando anuncios, aparentemente sería en marzo. El 2 de marzo el señor presidente. Y yo les quería preguntar, ¿cómo toman esto, que el trabajo que está dando, tener una respuesta para dejar este 3%, por lo menos para quienes cobran la jubilación mínima, pero por otro lado también se está pensando desgravar o aliviar la carga a quienes tienen las jubilaciones más altas con el IAS? ¿Cómo balancean ustedes estas dos puntas, digamos, del sector? Si bien el señor presidente de la República anunció que el 2 de marzo va a hablar sobre el IAS y sobre el IRPF, qué tipo de exoneraciones, yo no creo que sean exoneraciones. Nosotros desde la organización pensamos que lo que se pueda cambiar sean las franjas que se van descontando. ¿Verdad? No creo que se deje de descontar a las jubilaciones o a los sueldos más altos. Y ustedes van por eso, por subir las franjas. Subir la franja. Nosotros vamos por... Bienvenido sea si se dejara de
contar desde un poquito más arriba de lo que nosotros pedimos. Eso libera, de alguna manera no conspira justamente contra que sea más viable mejorar las jubilaciones mínimas. A ver, las jubilaciones mínimas no pagan IAS. No lo sé, pero digo, pensar en incrementarlas cuando va a ingresar menos dinero, por ejemplo, porque menos gente va a pagar IAS. Pero tendríamos que repasar entonces de dónde podemos obtener la sustentabilidad del sistema. Nosotros insistimos que no es solo a base de impuestos, debemos de repasar las exoneraciones. O sea, todavía desde la ONASPU creemos que hay puntos que se pueden tocar. ¿Cómo cuáles? Las exoneraciones, pero no se ha hablado, por ejemplo, las iglesias, no tengo nada, por favor, contra ningún culto y bienvenido sea, pero repasémonos. Incluso los grandes colegios, repasemos esas exoneraciones. ¿Y considera que haría realmente la diferencia en cuanto al volumen, a la cantidad? ¿Lo han medido de alguna forma? No sé si cubriría todo esto, pero sí sería de suma importancia, porque estamos exonerando montos bastante importantes. A marzo vamos a tener las cifras más ajustadas. Usted en algún momento comentó que no están teniendo un contacto directo, por ejemplo, con el presidente de la República. ¿Considera que eso dificulta? ¿Han pedido una reunión directamente con él? ¿Con quiénes están haciendo la negociación? Nosotros en las marchas que hemos tenido, la última, reitero, fue el 10 de noviembre, solicitamos nuevamente ser recibidos por el señor presidente de la República. En ese momento bajó una funcionaria, nos pidió si teníamos una minuta, la teníamos, le hicimos entrega de la minuta y ese mismo día el secretario personal nos comunica que íbamos a ser recibidos por el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fuimos recibidos, que también teníamos una solicitud de entrevista, fuimos recibidos por el ministro, estaba el subsecretario, y hubo un entendimiento de la necesidad de estas cosas, porque eso cuando lo conversamos, el señor ministro también comprendió que es necesario dar una señal, ¿verdad? ¿Por qué? No es solo dar una señal, es una realidad, un poder adquisitivo que se viene perdiendo. El señor presidente de la República ha sido el único presidente que no nos ha recibido. ¿Todavía no se han reunido nunca con él? Nunca con él. Tenemos que destacar que en estos 30 años todos los presidentes actuantes nos recibieron, porque las luchas de los jubilados no comienzan ahora. No somos un partido político partidario, no trabajamos en política partidaria, son las políticas sociales, cuando vamos a reclamar, son las políticas sociales de nuestros viejos y de nuestras viejas que tenemos que discutir y poner sobre la mesa. Y en este contexto, entonces, y con la discusión de la reforma de la seguridad social, que está transitando su proceso en el Parlamento, ¿cómo va a venir el 2023 para la ONASPU? La ONASPU terminó el 2022 con mucha dignidad. Tuvimos cambios, tuvimos elecciones en la directiva, comenzamos de nuevo con los plenarios, comenzamos de nuevo con las reuniones regionales, o sea, se comenzó trabajando con mucha fuerza. Consideramos que va a venir un año de mucho trabajo, tenemos planificado para marzo hacer diríamos, el reencuentro, poder reencontrarnos con todas las asociaciones de jubilados y pensionistas para conversar de estas cosas y de otras. ¿Por qué elegimos marzo? Porque muchas veces diciembre ya está cargado, viene el verano y perdemos un poco la dimensión de los temas. Es importante lo que se está viviendo a nivel de turismo del Uruguay, pero nuestros viejos siguen teniendo necesidades. Pero se perdió un poco fuerza en el interior, que necesitan incentivarla o quieren, en sus palabras, volver a acercarse a las asociaciones. No hemos perdido fuerza en el interior. La pandemia nos dio un cimbronazo, digamos, pero nos venimos recuperando. Las asociaciones están trabajando. El empoderamiento de nuestros jubilados y pensionistas realmente es maravilloso. Es maravilloso. Las ganas que han puesto, porque incluso asociaciones que habían tenido que cerrar sus puertas porque económicamente no podían hacer frente al pago del alquiler de sus locales, comenzaron a reunirse nuevamente.
están de nuevo interesados y ansiosos de tener noticias y reuniones. Estela, entonces, para tener una idea, va a ser un año de movilizaciones, se espera la reunión con el presidente, están estos planteos económicos que tú venías haciendo, está esta postura contraria a lo que se viene trabajando para la reforma de la seguridad social, y quisiera conocer qué va a pasar, por ejemplo, con la postura a propósito del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que ustedes también tenían reivindicaciones muy claras. Justamente. Que por ahora, que yo sepa, no se vienen cumpliendo. Te quería hacer mención a eso. Si bien es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad?, que aplica el Sistema Nacional de Cuidados, tenemos entendido que para el año pasado había una propuesta de 1000 asistentes personales o atender a 1000 personas. No quiere decir 1000 asistentes personales porque a veces los horarios los ubican. Sí, 1000 beneficiarios con esa prestación. Exactamente. Y se llegó a 243, 248, a nada. Insistimos en un sistema de cuidado y creo que yo en otra oportunidad también lo manejé acá por varias razones. La necesidad de cuidar, pero también el trabajo de esos asistentes personales que quedan insertos en la seguridad social. Entonces, gente que va a tener derecho a una mutualista, a un seguro de paro si es necesario, o a una atención de un seguro de salud. Y además, yo siempre hago mucho hincapié en otro, las que cuidamos principalmente somos las mujeres. Cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres, cuidamos a nuestros maridos. Y a veces eso nos frena un poquito el avance en lo laboral y hasta en lo personal. ¿Y quién cuida después al que cuida? Tenemos que hablar de estas cosas, tenemos que poner el énfasis en estas cosas. Las mujeres vivimos más, está comprobado, pero también está comprobado que durante la pandemia, y lo reconoció la ONU, fuimos un sostén importante en cuidados y desde el punto de vista económico. Entonces hablemos de estas cosas, porque las mujeres vivimos más, pero ¿en qué condiciones? Tenemos una reforma con mayor edad para retirarse. ¿Es lo mismo una mujer que trabajó en un ambiente confortable que una trabajadora rural, que una mujer de la pesca, que una trabajadora sexual? Consideramos que no. De estas cosas queremos conversar. Seguiremos conversando entonces sobre... Tenemos las viviendas también de jubilados y tenemos... vamos a ver qué surge en el año. No faltará oportunidad para seguir conversando de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la charla con la presidenta de ONASPU. Ya son las 9 de la mañana, 8 minutos.